Cuando mi esposo escuchó al médico decir que yo solo tenía 7 días de vida, tomó mi mano sonriendo. Finalmente vas a morir, todos tus bienes serán míos. Se rió feliz. Entonces, cuando él se fue, puse en marcha mi misión secreta. Me llamo Elena Ramírez, tengo 45 años y vivo en Querétaro, México. Siempre creí que mi matrimonio era estable, hasta el día en que la vida me puso de rodillas. Recuerdo el momento exacto, estaba en la cocina, preparando la cena, cuando de pronto sentí un mareo tan fuerte que tuve que sostenerme en la encimera. Julián, mi esposo, ni siquiera levantó la mirada del celular. Fue ahí, entre el olor a cebolla frita y el silencio de un hombre que ya no me veía, que entendí que algo dentro de mí se estaba rompiendo, aunque todavía no sabía si era el cuerpo, el alma, o los dos al mismo tiempo. Desde ese instante, la normalidad dejó de existir, y mi historia cambió para siempre. Llevaba meses sintiéndome cansada, perdiendo peso y con dolores que ignoré por miedo a escuchar la verdad. Me convencía de que era estrés, edad, falta de vitaminas o cualquier excusa que me permitiera seguir sin enfrentar lo evidente. Me miraba al espejo y veía una sombra de mí misma, pero fingía que todo estaba bien. No quería preocupar a nadie, ni mucho menos a Julián, que siempre estaba ocupado para escucharme. Era más fácil callar que admitir que algo dentro de mí se estaba apagando. Un día me desmayé en el trabajo, justo frente a la máquina de café. Cuando abrí los ojos, estaba rodeada de compañeros preocupados, insistiendo en que me dejara ayudar. No pude negarme, mi cuerpo ya no respondía como antes. Me llevaron al hospital sin darme tiempo de oponerme, y en el fondo sabía que ya no podía huir de la verdad. Lo que fuera que tuviera, ya había cruzado una línea. Después de varios estudios, el oncólogo pidió hablar conmigo y con mi esposo, Julián. Recuerdo su voz firme al llamarnos a la sala privada del hospital, sus ojos evitando los míos, como si supiera que lo que estaba por decir iba a romperme. Julián llegó tarde, molesto por tener que dejar una reunión. Yo solo quería saber qué pasaba con mi cuerpo. Algo me decía que nada volvería a ser igual después de esa conversación. En la sala fría, el médico respiró hondo antes de decir: «Señora Elena, encontramos un tumor avanzado. Su condición es crítica». Me quedé en silencio, como si las palabras no pudieran entrar en mi cabeza. El aire se volvió espeso, las paredes se cerraban, y Julián solo cruzó los brazos. Quise preguntar cuánto tiempo tenía, si había cura, si podían hacer algo, pero mi voz no salía. Sentí que en ese instante mi vida se partía en dos mitades irreconciliables. Yo ya temblaba, pero aún esperaba una chispa de esperanza. Pensé que quizá diría: «Pero lo detectamos a tiempo» o «hay un tratamiento experimental». Pero no llegó ningún consuelo. Solo ese silencio médico que pesa más que cualquier diagnóstico. Busqué a Julián con la mirada, esperando apoyo, una palabra, una caricia. Él estaba mirando su reloj. Entonces el médico agregó: «Si su cuerpo no responde, podríamos estar hablando de 7 días, quizá menos». Y ahí sí sentí que la muerte me respiraba en la nuca. 7 días. ¿Cómo se resume una vida en una semana? Pensé en todo lo que no había hecho, en todo lo que había dejado pasar. Julián no se movió ni un centímetro. Ni un gesto. Como si el doctor le estuviera hablando de otra persona. Sentí que el mundo se me partió en dos. Busqué la mano de mi esposo para sostenerme. La toqué apenas, con miedo, como si su contacto pudiera anclarme a la realidad. Pero no hubo respuesta. Me aferré a él por reflejo, como quien cae al abismo y agarra lo primero que encuentra. Y justo en ese instante, él hizo algo que me rompió aún más. Pero Julián sonrió. Sonrió. Una sonrisa pequeña, torcida, sin emoción, como si acabara de escuchar una noticia que llevaba años esperando. No era de nerviosismo, no era de alivio médico, era una sonrisa vacía y cruel. Me quedé mirándolo como si no lo conociera. ¿Cómo alguien puede sonreír al saber que su esposa está muriendo? Me apretó la mano y murmuró muy bajito: «Pues ya era hora,
siempre fuiste más un estorbo que una ayuda. Sentí que me arrancaban el corazón con esas palabras. No podía estar oyendo bien. ¿Era real lo que decía? Me quedé congelada, sin aire, sin fuerzas para contestar. Lo único que pude hacer fue soltar su mano. Luego dijo, con voz despreciativa, con lo que dejes, por fin podré vivir tranquilo. Las palabras cayeron como cuchillos afilados en mi pecho, y por primera vez entendí que mi presencia había sido invisible para él durante años. No era solo frialdad, era desprecio acumulado, sin filtros, sin vergüenza. Me pregunté cuántas veces lo había sentido y no lo quise ver. El hombre que tenía al lado ya no era mi esposo, era un desconocido sin alma. El médico, incómodo, fingió no escuchar y salió. Sus ojos se cruzaron con los míos por un instante, y vi en ellos algo parecido a compasión, pero no dijo nada. Me quedé sentada en esa silla blanca, en una sala que olía a desinfectante y derrota. Julián sacó el celular como si todo lo dicho fuera parte de un trámite más. Yo sentía que estaba muriendo, y él solo pensaba en su libertad. Yo seguía allí, congelada, intentando asimilar si lo peor era el cáncer, o el hombre que tenía al lado. Cada segundo a su lado me dolía más que cualquier aguja o diagnóstico. No era solo la enfermedad, era la certeza de que había dormido junto a un enemigo durante años. Me costaba respirar, pero no por el tumor, era el alma la que se me cerraba. Me dolía haber amado tanto a quien no lo merecía. Julián no me abrazó, no lloró, no preguntó nada. Solo dijo, avísame cuando firmes los papeles de las cuentas. Yo tengo cosas que hacer. Y se levantó, sin mirar atrás, como si yo fuera una reunión cancelada. En ese momento entendí que no había más que hablar. No valía la pena gritar, rogar ni buscar explicaciones. Su desprecio era claro, definitivo, y me dolía más que el miedo a morir. Y se fue. Me dejó sola en el pasillo, con un pronóstico de 7 días y un matrimonio que había muerto antes que yo. Miré la puerta cerrarse lentamente tras él y me prometí en silencio que, si me quedaba un solo día de vida, no lo desperdiciaría llorando por alguien que me deseaba muerta. Me abracé a mí misma, como si pudiera proteger lo que quedaba de mí. Ahí empezó algo nuevo, una rabia silenciosa, distinta. Ya no quería solo vivir, quería recuperar mi dignidad. Minutos después llegó mi hermana, Mariana, y me encontró llorando como una niña. Se arrodilló frente a mí, me tomó las manos, me acarició el rostro con una ternura que había olvidado. No necesitó muchas palabras, sus ojos dijeron todo. Por primera vez en horas sentí algo parecido a consuelo. No estaba sola, no del todo. Le conté lo que Julián dijo. Ella apretó los puños. Elena, ese hombre nunca te mereció. Me abrazó tan fuerte que me rompí en su pecho, como una casa vieja que por fin se derrumba. Su rabia era calma para mí, su presencia, un ancla. Me sentí vista, escuchada, protegida. Fue la primera vez que lloré por mí, no por él. Mariana llamó a un abogado amigo de la familia. Yo no quería pensar en divorcio, pero escuché la voz del médico repitiendo 7 días en mi cabeza. Y me di cuenta de que no podía irme dejando todo en manos de un hombre que celebraba mi partida. No era venganza, era justicia. Si debía despedirme, lo haría con los papeles en orden y la conciencia limpia. Ese mismo día pedí hablar con el oncólogo nuevamente. Quería mirarlo a los ojos y preguntarle sin rodeos si había alguna posibilidad, aunque fuera mínima. No porque tuviera esperanza, sino porque necesitaba una razón para no rendirme aún. Algo dentro de mí se negaba a morir con esa versión de mi historia. Quería saber si había algo, por pequeño que fuera, a lo que aferrarme. El médico respondió, en casos extremos, hemos visto remisiones espontáneas, o que el tumor no evolucione como esperamos. Pero es muy difícil. Su voz era honesta, sin adornos, pero también sin crueldad. No me prometió nada, y eso lo agradecí. A veces una palabra verdadera vale más que 1000 esperanzas falsas.
Me aferré a esa pequeña grieta de posibilidad como si fuera una cuerda lanzada en medio del abismo. Yo no sabía si me quedaban 7 días o 7 horas. Pero algo dentro de mí despertó. No era fe, no era optimismo, era una furia tranquila, una necesidad de no regalarle a Julián ni un segundo más de mi historia. Si iba a morir, moriría luchando. Y si por algún milagro vivía, viviría diferente. Si la vida me daba tan poco tiempo, no iba a gastarlo con alguien que celebró mi muerte. Me prometí dejar de suplicar amor y empezar a proteger mi paz. Decidí que mi último acto no sería quedarme sentada esperando. Nadie iba a escribir mi final por mí. No esta vez. Firmé los documentos del divorcio preventivo esa misma tarde. Julián ni siquiera preguntó por qué. Cuando recibió la notificación, apenas levantó una ceja y dijo, ¿ya tan rápido? Mejor. Sentí una punzada en el pecho, pero no era tristeza, era cierre. Por fin se rompía la cadena que me ataba a su indiferencia. Dijo, mejor, así me ahorro problemas cuando mueras. Lo dijo sin mirar, como quien comenta el clima. Mariana estaba a mi lado y quiso responder, pero le pedí silencio. No valía la pena gastar energía en alguien que ya no significaba nada. Su frialdad ya no dolía, confirmaba que tomar distancia era lo correcto. Yo no iba a morir siendo de él. Mis ojos ardieron, pero no de tristeza, de dignidad. Por primera vez en años, me elegí a mí. Me sentí viva dentro del dolor, con una claridad que no había tenido ni en los momentos más felices de mi supuesto matrimonio. No importaba cuánto tiempo me quedara, lo iba a vivir siendo libre. Aunque fuera un solo día. Mariana me llevó a su casa. No me dejó sola ni un segundo. Preparó una habitación para mí, llenó la casa de flores y apagó todas las alarmas emocionales que mi cuerpo cargaba. Su presencia era bálsamo, no hablaba más de lo necesario, pero estaba. Y esa compañía silenciosa me sostenía más que cualquier medicamento. Los dolores aumentaban, pero también mi determinación. Cada punzada era un recordatorio de que aún respiraba, aún sentía, aún podía decidir. No había espacio para lástima. Empecé a escribir lo que sentía, como si las palabras pudieran ordenar el caos que llevaba dentro. No sabía si eso me salvaría, pero al menos me devolvía el control. El médico recomendó una cirugía paliativa para aliviar mi respiración y evitar que el tumor me oprimiera el pulmón. No prometía cura, solo un poco de alivio. Mariana se preocupó, dudó, pero yo ya lo tenía claro, sí. No me iba a quedar esperando en una cama. Cada paso que pudiera dar, cada aliento sin dolor, era una victoria. La noche antes de la cirugía, escribí una carta: si sobrevivo, empezaré una nueva vida. Si no, ya elegí morir en paz. Pensé cada palabra como si fuera la última, dejando fuera el miedo y quedándome solo con lo esencial. Mariana dormía en el sillón, vigilándome sin saberlo, y su respiración tranquila me sostuvo en la oscuridad. Cerré la carta con manos temblorosas, sintiendo que al fin estaba hablando conmigo misma. Julián no llamó, no envió mensaje, no preguntó por la operación. Su silencio, lejos de herirme, funcionó como una confirmación final de que había vivido años con alguien que nunca estuvo realmente a mi lado. Me pregunté cuántas veces confundí costumbre con amor. Esta vez no lloré, simplemente acepté la verdad. A veces la ausencia pesa menos que la presencia equivocada. El quirófano olía a desinfectante y miedo. Cerré los ojos pensando, Dios, dame un día más, solo uno. Sentí como las luces se desvanecían encima de mí mientras las voces de los médicos se volvían un murmullo distante. No era valentía lo que llevaba al entrar, era decisión. Quería vivir, aunque fuera apenas un poco más, para despedirme del mundo siendo yo misma. La operación duró más de lo previsto. Al despertar, vi la cara sorprendida de la doctora, como si lo que hubiera encontrado dentro de mí desafiara su propio conocimiento. Me costaba moverme, las luces me lastimaban, pero sabía que algo había cambiado.
Había un brillo extraño en sus ojos, una mezcla de incredulidad y alivio. Sentí mi corazón acelerar, temiendo y deseando escucharla a la vez. Elena, encontramos algo inesperado. El tumor no estaba adherido como pensábamos. Sus palabras atravesaron la neblina de la anestesia con una claridad luminosa. No entendí de inmediato el alcance, solo supe que había una grieta en la sentencia que me habían dado. Mariana entró en la sala y tomó mi mano, conteniendo el aliento. Por primera vez, el futuro no estaba completamente cerrado. Yo no entendí. Apenas podía hablar. Me costaba ordenar los pensamientos, como si mi mente despertara más lento que mi cuerpo. La doctora se acercó con una suavidad que jamás le había visto antes, consciente de que cada frase podría cambiar mi historia. Sentí un temblor recorrer mis dedos y respiré hondo, esperando que ese instante no fuera una ilusión. Quería creer, pero tenía miedo. La doctora continuó: pudimos retirarlo casi por completo. No puedo prometer nada, pero esto podría cambiar su pronóstico. Y sus palabras se quedaron suspendidas en el aire, tan frágiles y poderosas que casi dolían. Mariana rompió a llorar, pero yo seguía inmóvil, temblando desde el alma. Era como si alguien hubiera girado el mundo 1 milímetro, abriendo una puerta que yo ya había dado por cerrada. Me atreví a sentir esperanza. Mis lágrimas caían sin permiso. Un milagro. ¿Una segunda chance? No sabía cómo reaccionar, no sabía si reír o llorar o simplemente quedarme allí, respirando. Pensé en todos los días que había contado con miedo y en las noches en que creí que no habría mañana. Y de pronto, ese mañana parecía posible. Me aferré a la cama como si fuera un ancla, temiendo que todo se evaporara. Tras varios días de recuperación, sentí hambre por primera vez en semanas. Fue un gesto mínimo, casi absurdo, pero para mí significó vida. Mariana me preparó un caldo simple, y cuando probé el primer sorbo, sentí una emoción profunda, como si mi cuerpo recordara lo que era querer seguir aquí. Los médicos me observaban con cautela, pero con una esperanza que ya no ocultaban. Cada pequeño avance era un triunfo inesperado. Julián apareció solo para preguntar si todavía podía cobrar parte de mis bienes. Entró a la habitación sin saludar, sin mirarme a los ojos, como si yo fuera un trámite pendiente. Su presencia no me alteró, solo confirmó lo que ya sabía. Le expliqué con calma que la cirugía había cambiado todo y que legalmente no tenía derecho a nada. Su expresión se endureció, no por mi salud, sino por su pérdida. Cuando le informé de la cirugía, dijo con frialdad: o sea que todavía no te mueres. La habitación pareció encogerse, pero esta vez no sentí el golpe en el corazón, sentí un distanciamiento firme, casi liberador. Su crueldad ya no me hería, solo evidenciaba quién era realmente. Lo miré en silencio, sin rabia ni lágrimas, y entendí que ya no tenía poder sobre mí. Él salió irritado, como quien pierde un beneficio, no a una esposa. Esa frase selló mi decisión: no quería a ese hombre ni un minuto más en mi historia. Lo que antes me paralizaba ahora me impulsaba, como si el dolor hubiera revelado una fuerza que nunca supe que tenía. Comprendí que sobrevivir no era suficiente, necesitaba renacer lejos de su sombra. La cirugía me salvó el cuerpo, pero su desprecio me salvó el alma. Por fin me sentí dueña de mi destino. Mi recuperación fue lenta, dolorosa, pero cada día que pasaba era una bofetada a su crueldad. Los médicos celebraban pequeños progresos, y yo los vivía como victorias enormes. Mariana me acompañaba con una paciencia luminosa, recordándome que aún existía amor verdadero. Volver a moverme, a respirar mejor, a caminar unos pasos, todo tenía sabor a conquista. Yo me estaba reconstruyendo. Los estudios posteriores mostraron algo que el equipo médico llamó remisión inesperada. Los doctores hablaban con cautela, pero con un brillo que no podían ocultar. Yo escuchaba cada palabra con un temblor profundo, como si mi cuerpo temiera ilusionarse. Nadie entendía del todo cómo mi estado había cambiado tanto en tan poco tiempo. Pero ahí estaba, una puerta entreabierta hacia la vida.
El tumor residual no crecía. Las células malignas habían disminuido drásticamente. Cada resultado nuevo era como un rayo de luz atravesando la oscuridad que había vivido por meses. Mariana me abrazaba llorando, incapaz de contener la emoción. Yo respiraba despacio, tratando de asimilar que mi historia quizá no terminaría como todos habían pensado. Algo dentro de mí despertaba con fuerza. Para los médicos era ciencia. Para mí, un milagro. No un milagro celestial, sino uno hecho de decisiones, de resistencia, de no rendirme cuando todo parecía perdido. Sentía que el universo me había dado una segunda oportunidad para elegir mejor, para reconstruirme desde cero. Y aunque el miedo seguía ahí, ya no dominaba mis pasos. Empecé a imaginar un futuro posible. Volví a caminar sola por el pasillo del hospital. Sentía la vida regresar a mí. Cada paso era un recordatorio de que aún tenía un cuerpo capaz, una voluntad intacta y un destino que no estaba escrito. Los enfermeros me miraban con una mezcla de sorpresa y cariño. Yo caminaba despacio, sosteniéndome del pasamanos, pero con la firmeza de quien vuelve a nacer. Mariana lloraba cada vez que veía un resultado positivo. Su emoción era tan sincera que me conmovía más que los informes médicos. Me hacía notar detalles que antes no veía, el color regresando a mi rostro, la fuerza volviendo a mis manos, la esperanza instalándose en mi mirada. Su presencia se convirtió en mi mayor medicina. Ella celebraba cada paso como si fuera suyo. Mientras tanto, Julián ya vivía con otra mujer. Lo supe por rumores, no por él. La noticia cayó sobre mí como una brisa fría, pero no dolorosa. Era simplemente la confirmación final de lo que siempre estuvo ahí, su ausencia disfrazada de matrimonio. Entendí, con una claridad tranquila, que nunca fui prioridad en su vida. Y aún así, no sentí rencor. No me dolió. En aquel momento, entendí que nunca fue amor. Lo miré con distancia emocional, como quien recuerda un sueño ajeno. Me sorprendió lo poco que me afectó saber que había seguido adelante sin mí. Tal vez porque yo también lo estaba haciendo, pero desde un lugar más profundo y verdadero. Por primera vez, el pasado dejaba de pesar. Con mi abogado, finalizamos el divorcio sin escándalos, yo solo quería libertad. No había interés en venganza ni en exponer a Julián, bastaba con soltar su nombre de mi historia. Cada firma fue una forma de respirar más profundo, de abrir espacio para una Elena que había estado dormida. Mariana me acompañó en silencio, sabiendo que ese acto era mi renacimiento. Cerré la carpeta legal y sentí que cerraba una cárcel invisible. Mis bienes permanecieron conmigo. Julián no pudo reclamar nada. Había sido tan imprudente, tan confiado en mi partida, que no se preparó para mi regreso. Verlo derrotado sin hacer escándalo fue suficiente justicia. Y aunque tuve la opción de luchar por más, elegí irme solo con lo que era mío, y mi dignidad intacta. 3 meses después, el oncólogo me recibió con una sonrisa rara. Elena, sus análisis están limpios. Su voz no temblaba, pero sus ojos parecían buscar confirmar que yo entendía lo que acababa de decir. Me quedé en silencio, mirándolo como si me hablara en otro idioma. Limpiar mi cuerpo de cáncer se sentía más increíble que el diagnóstico mismo. Mariana se levantó de la silla como impulsada por un resorte. Yo me quedé muda. ¿Cómo que limpios? No sabía si reír o llorar, si abrazarlo o pedirle que lo repitiera 10 veces. Todo mi cuerpo se tensó de emoción contenida, como si mi alma necesitara tiempo para ponerse al día. Era real, estaba viva, no por horas ni días, sino con la posibilidad de un nuevo capítulo. Y por fin, entendí lo que significaba volver a tener futuro. Significa que no encontramos actividad tumoral. Está en remisión completa. Las palabras cayeron como una lluvia tibia después de un incendio. Mariana gritó, sin contener la emoción, y yo apenas pude sostenerme en pie. El consultorio giró un segundo, como si el mundo cambiara de eje. No era solo una noticia médica, era el inicio de mi segunda vida.
La vida que nadie esperaba, ni siquiera yo. Mariana gritó de felicidad dentro del consultorio. Yo apenas caí de rodillas. Lágrimas cayeron como un desahogo antiguo, como una deuda emocional que al fin se saldaba. Recordé las noches de insomnio, los silencios con sabor a despedida, los pensamientos oscuros que ahora quedaban atrás. Sentí que algo se cerraba en mi pecho, y otra cosa nueva se abría. Era gratitud, pura y brutal. Tener 7 días de vida me hizo ver quién realmente estaba a mi lado, y quién nunca lo estuvo. No fue solo una enfermedad, fue una revelación. Cada palabra de Julián, cada gesto de Mariana, cada mirada de los médicos fue parte del mapa que me llevó de vuelta a mí. No tenía rencor, solo claridad. Y con ella, la certeza de que no volvería a vivir a medias. Me mudé a un departamento pequeño, luminoso, lleno de plantas y silencio bonito. No necesitaba lujos, solo paz. Colgué fotos nuevas, tejí cortinas con mis manos, llené la cocina de olores caseros. Cada rincón era una declaración, esta era mi casa, mi espacio, mi comienzo. Nadie entraba sin traer respeto y amor. Empecé terapia, retomé hobbies que había abandonado por años. Pinté cerámica, bailé sola en el comedor, escribí cartas que nunca envié. Aprendí a decir no sin culpa, a pedir ayuda sin vergüenza, a mirarme al espejo sin juicio. No buscaba perfección, solo verdad. Y la verdad era que estaba aprendiendo a vivir de nuevo. Un día, el médico me dijo que mi caso estaba siendo estudiado como un ejemplo de error de pronóstico y milagro médico combinado. Sonreí sin soberbia, con humildad profunda. No porque fuera especial, sino porque había decidido no rendirme. Si mi historia servía para inspirar o enseñar, ya valía la pena. Lo imposible había ocurrido, y ahora era parte de la ciencia y del corazón. Y pensé, a veces la vida no se equivoca, solo te empuja a despertar. Me di cuenta de que, si no hubiera tocado fondo, jamás habría tenido el valor de soltar lo que me destruía. El dolor no vino a matarme, vino a mostrarme la salida. Ya no era la misma mujer que entró al hospital esperando la muerte. Era alguien que había aprendido a mirarse con compasión y respeto. Julián intentó acercarse cuando supo de mi recuperación. Mandó mensajes, dejó flores en mi portón, incluso llamó a Mariana fingiendo preocupación. Pero ya era tarde. No había odio en mi silencio, solo decisión. No se trataba de perdonar o vengarse, sino de no permitir que volviera a pisar mi paz. Porque entendí que renací, el día que dejé de rogar por amor donde solo había indiferencia. Ese fue mi verdadero milagro. No la cirugía, no los análisis limpios, sino la fuerza de levantarme de donde había sido enterrada emocionalmente por años. Miré atrás solo para no volver. Y avancé con pasos firmes, sin volver a mirar la sombra de lo que fui. Hoy sigo en remisión, viva, libre y agradecida. Y cada mañana repito, no me dieron 7 días, me dieron una segunda vida. No sé cuánto tiempo me queda, pero ya no cuento los días, los vivo. Camino sin miedo, amo sin mendigar, respiro con intención. Y si alguna vez olvido lo lejos que llegué, solo tengo que mirarme al espejo, y ver a la mujer que resucitó desde el fondo. Me inscribí en un curso de escritura creativa sin decirle a nadie. No por ambición, sino por necesidad. Quería aprender a contar mi historia, no solo para mí, sino para otras mujeres que habían callado demasiado tiempo. Cada clase era un reencuentro conmigo misma. Cada ejercicio, una forma de ordenar el caos con palabras. Descubrí que mi voz tenía fuerza, y que merecía ser escuchada. Una tarde, al salir de clase, vi un cartel que decía, convocatoria abierta, historias reales de mujeres que vencieron el miedo. Me temblaron las manos. Dudé. Pero algo dentro de mí susurró, hazlo. Esa noche, escribí durante horas, como si las letras me salvaran una vez más. Cuando terminé, envié mi testimonio sin expectativas, pero con el alma aliviada. Semanas después, recibí una llamada,
Mi historia había sido seleccionada para ser publicada en un libro colectivo. Sentí que se me abría una nueva puerta, no hacia la fama, sino hacia la validación personal. No era solo sobreviviente de un cáncer o de un matrimonio sin amor. Era narradora de mi propia vida. Lo que antes me rompía, ahora me hacía brillar. El día de la presentación del libro, Mariana fue conmigo, como en cada paso importante. Cuando mi nombre fue llamado, la gente aplaudió y yo me sentí pequeña, pero inmensa por dentro. Leí un fragmento entre lágrimas, viendo rostros conmovidos en la audiencia. Y supe que todo el dolor vivido no había sido en vano. Estaba transformado en fuerza compartida. Después del evento, una joven se me acercó con los ojos húmedos. Gracias, me diste valor para irme de algo que también me estaba matando. Esa frase me acompañó por días. Porque entendí que a veces sobrevivir no es suficiente, hay que contar. Compartir la luz que nace del fondo. Yo no era solo Elena Ramírez, era una voz, una chispa, un espejo para otras. En mi nuevo hogar, adopté una perrita callejera a la que llamé Vida. Llegó flaquita, temblorosa, igual que yo meses atrás. Cuidarla me sanó partes que la medicina no alcanzó. Aprendí que dar amor, incluso roto, también cura. Vida me seguía a todos lados, como si supiera que nos habíamos salvado mutuamente. Éramos dos sobrevivientes del abandono. Empecé a organizar círculos de mujeres en recuperación emocional. No era terapia, era acompañamiento. Compartíamos silencios, lágrimas y risas en un ambiente donde nadie juzgaba. Cada historia era un reflejo distinto del mismo dolor. Y aunque yo no tenía todas las respuestas, podía ofrecer lo más importante: escucha, respeto y presencia. Una mañana, abrí una carta sin remitente. Era de Julián. Unas líneas torpes, sin disculpas reales. Solo decía: espero que estés bien. A veces pienso en todo lo que perdí. Cerré la hoja con calma. No sentí ira, ni deseo de responder. Solo compasión por alguien que nunca supo amar. Esa fue la última vez que su nombre tocó mi vida. Los solté, completamente. Con el paso del tiempo, aprendí a amar de nuevo, pero desde otro lugar. No desde la necesidad, sino desde la abundancia. Conocí a alguien que no curó mis heridas, pero me enseñó que ya no sangraban. Fue lento, honesto y libre. Ya no buscaba mitades para completarme, sino compañías para caminar. El amor, cuando no duele, también sorprende. Hoy miro al cielo y agradezco los 7 días que me ofrecieron como sentencia, porque fueron el inicio de todo. Si el final hubiera llegado, me habría ido de pie. Pero me quedé. Y al quedarme, elegí renacer. No desde el olvido, sino desde la memoria viva de todo lo que superé. Esta no es una historia de cáncer. Es una historia de amor propio, renacimiento y libertad. Me invitaron a dar una charla en una universidad local sobre resiliencia. Al principio, dudé. ¿Qué podía enseñar yo? Pero cuando subí al escenario y vi las miradas jóvenes esperando algo real, supe que mi historia podía sembrar algo bueno. Hablé sin adornos, con verdad y cicatrices. Y al terminar, una ovación tímida pero honesta me hizo entender que sanar también es compartir lo aprendido. Mis días ahora están llenos de cosas pequeñas, pero significativas. Despierto con el canto de los pájaros, tomo café en mi balcón, leo libros que me hacen viajar sin moverme. No persigo metas grandiosas, persigo paz. He aprendido que el verdadero lujo es vivir sin miedo, sin prisas, sin mendigar afecto. Y cada respiración es un triunfo que no necesita aplausos para sentirse profundo. A veces sueño con mi yo del pasado. La mujer que se callaba, que se doblaba, que se apagaba. La abrazo en esos sueños y le susurro: lo lograste. No con perfección, no sin tropiezos, pero con valentía. Me convierto en la voz que ella no tuvo, en la mano que le faltó. Porque no se trata solo de sanar el cuerpo,
también se trata de reconciliarse con quien fuimos. Una vez, Mariana me dijo, tú no volviste a la vida, la reconstruiste desde los escombros. Esa frase se me quedó clavada. Porque sí, hubo ruina, pero también planos nuevos. Cemento emocional, ladrillos de autoestima, pintura de amor verdadero. No oculté las grietas, las dejé visibles, como testimonio de que ahí no se acabó, ahí empezó todo. Mis médicos aún me siguen de cerca, con controles regulares. Y aunque siempre hay un pequeño temor, ya no me domina. He hecho las paces con la incertidumbre. La uso como recordatorio de que nada es seguro, excepto como elegimos vivir cada día. Y yo lo elijo con conciencia, con amor, con una calma que antes me parecía imposible. Una vez me preguntaron si volvería a cambiar algo de lo vivido. Y, tras pensarlo mucho, dije que no. Porque incluso el dolor más cruel me trajo hasta aquí. Me enseñó a soltar, a defenderme, a renacer. Julián fue mi verdugo, pero también el detonante de mi libertad. A veces, el amor más dañino es el que nos empuja a encontrar el amor más puro, el propio. Hoy camino sin sombras. Sin deberle nada a nadie, sin justificar mis pasos. Vivo con menos cosas, pero con más alma. Y cuando alguien me pregunta quién soy, no digo la que sobrevivió al cáncer, ni la que dejó un mal matrimonio. Digo, simplemente, soy Elena. La mujer que volvió a nacer con 7 días, y se eligió para siempre.